Buenos días, mi nombre es Valentina Cárcamo y el día de hoy voy a estar hablando un poco acerca de las bases de datos. Ok, voy a hablar sobre qué es una base de datos, características y objetivos de las bases de datos, tipos de bases de datos y ejemplos de bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Existen actualmente muchas formas de bases de datos que van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. Las bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar la información, es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro, para poder acudir a ella posteriormente. En este sentido, la aparición de la electrónica y la computación brindó el elemento digital indispensable para almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados, gracias a su conversión en señales eléctricas o magnéticas. Características de las bases de datos. Las principales características de las bases de datos son las siguientes. Los datos almacenados tienen independencia física y lógica. Garantizan la integridad de los datos. Son sistemas de almacenamiento que contribuyen a reducir la redundancia al mínimo. Es habitual que puedan acceder a ellas múltiples usuarios. Permiten realizar consultas complejas de diferentes tipos de datos. El acceso a los datos es seguro. Se pueden hacer copias de seguridad y recuperar los datos. Se accede a la información a través de un lenguaje concreto. Objetivos de las bases de datos. Uno podría pensar que el objetivo de una base de datos es almacenar información, y lo cierto es que, pues, es verdad. Sin embargo, esta visión es muy reducida a sus funciones, ya que esta abarca muchas otras finalidades. Tipos de bases de datos. Existen diferentes clasificaciones de las bases de datos, atendiendo características puntuales, según su variabilidad. Conforme a los procesos de recuperación y preservación de los datos, podemos hablar de bases de datos estáticas, típicas de la inteligencia empresarial y otras áreas de análisis históricos. Son bases de datos de solo lectura, de las cuales se puede extraer información pero no modificar la ya existente. Bases de datos dinámicas. Aparte de las operaciones básicas de consulta, estas bases de datos manejan procesos de actualización, reorganización, añadidura y borrado de información. Bases de datos según su contenido. De acuerdo a la naturaleza de la información contenida, pueden ser bibliográficas. Contienen diversos materiales de lectura, libros, revistas, etc., ordenado a partir de información clave como son los datos del autor, del editor, del año de aparición, del área temática o del título del libro, entre otras muchas posibilidades. Bases de datos de texto completo. Se manejan contextos históricos o documentales cuya preservación debe ser a todo nivel y se consideran fuentes primarias. Directorios. Listados enormes de datos personalizados o de direcciones de correo electrónico, números telefónicos, etc. Las empresas de servicios manejan enormes directorios clientelares, por ejemplo. Bases de datos especializadas. Bases de datos de información hiper especializada o técnica, pensadas a partir de las necesidades puntuales de un público determinado que consume dicha información. Ejemplos de bases de datos. Algunos ejemplos posibles de bases de datos a lo largo de la historia son guías telefónicas. Aunque en desuso, estos voluminosos libros solían contener miles de números telefónicos asignados a hogares, empresas y particulares, para permitir al usuario dar con el que necesitaba. Eran engorrosos, pesados, pero completos. Archivos personales. El conjunto de los escritos de vida de un autor, investigador o intelectual a menudo son preservados en un archivo, que se organiza en base a la preservación y reproducción de los originales, permitiendo su consulta sin poner en riesgo el documento original. Bibliotecas públicas. El perfecto ejemplo de bases de datos, pues contiene miles o cientos de miles de registros pertenecientes a cada título de libro disponible para su préstamo, ya sea en sala o circulante, y del que se puede haber más de un mismo ejemplar en el depósito. Los bibliotecnólogos se encargan de diseñar estos sistemas y velar por su funcionamiento. Registros de transiciones. Las operaciones realizadas con una tarjeta de crédito, así como las llamadas realizadas con un celular u otro tipo de transiciones comerciales cotidianas, generan todas un conjunto de registros que van a dar a una base de datos de la empresa. Historial médico. Cada vez que acudimos al doctor o a un hospital, se actualiza la información respecto a nuestra salud, al tratamiento recibido y además detalles médicos en un archivo que lleva registro de nuestra historia médica, en caso de que a futuro se requiera conocer datos específicos como operaciones o tratamientos recibidos. Muchas gracias por su atención.